En el capítulo 5, la semana antepasada, vimos la relación que tenía Jesús con el Padre, amén. Y quiero que todos estemos un poquito conscientes de qué estaba pasando, con quién estaba hablando Jesús. Recordemos que había sanado, hermanos, a un paralítico, amén, y que los judíos le estaban diciendo a Jesús que con qué derecho, amén, lo había sanado, porque era día de reposo. Entonces todas las palabras que vimos la semana antepasada y las que vamos a ver ahorita, hay que tener en cuenta que estaba hablando con esta gente, con estos judíos, amén. Y vamos a seguir ahí en donde los quedamos, hermanos, que es en el versículo 20, y que Jesús viene a hacer declaraciones, hermanos, impactantes para todo el mundo, tanto para los judíos como para nosotros. Porque en todo lo que va a seguir diciendo el Señor nos va a mostrar que Él no es un hombre común, que Él no fue solamente un maestro, ni solamente un profeta, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Y esto es muy importante, hermanos, tenerlo bien en cuenta, porque las generaciones de ahora, hermanos, ya no creen en Jesús. Y vemos una modalidad diferente, y vemos generaciones que te dicen, sí, yo sí creo que existió, pero que fue un buen maestro. Sí, yo sí creo que existió, pero yo creo que solo fue un profeta más. Es lo que se está moviendo mucho en las generaciones de ahora, hermanos, que buscan alguna lectura o buscan sentirse bien, pero no le atribuyen a Jesús quién era verdaderamente, que era el Hijo de Dios. Amén, que era el mismo Dios haciéndose carne para venir a cumplir un propósito tan grande a nuestras vidas. Y esto tenemos que tenernos muy en claro, hermanos, muy en cuenta, porque de eso se basa todo lo que somos, en ese sacrificio. Amén. Y vamos a seguir ahí leyendo en el versículo 20, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Amén. Aquí, hermanos, está hablando de que sanó al paralítico y le estaba diciendo a estos judíos, mayores cosas va a hacer. Amén. Y luego vemos ahí para qué, hermanos, qué es lo que dice, de modo que vosotros, ¿qué? Os quedéis quietos, os quedéis pensando de mí lo que quieran creer, os quedéis creyendo lo mismo, que soy alguien común. ¿Eso dice en el versículo, hermanos? No. ¿Qué dice? Para que vosotros os maravilléis. Amén, hermanos. Fíjense lo que le estaba diciendo el Señor, hermanos, que Él no quería que seguían creyendo que era cualquier hombre. Dice, cosas mayores que estas voy a hacer para que ustedes crean. Y aunque a los suyos vino, hermanos, y no le recibieron, el amor de Dios también iba a ir para ellos. A ellos llegó primero a mostrarles su amor y su misericordia. Y estos judíos que están hablando con él, hermanos, sentían tanto odio hacia Jesús que buscaban matarle. Y él dice, no, es que no solamente haré estas cosas, haré más grandes, para que ustedes se maravillen y me crean. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ellos podían sentir de odio, hermanos, Él quería que nadie se perdiera. Él también los amaba. Él quería que no se quedaran nada más así como fuera alguien común, alguien que no respeta las reglas. Jesús quería que los judíos se dieran cuenta, hermanos, que era el Mesías. En su corazón no le recibieron, pero eso no quiere decir que Jesús los rechazara tampoco. Por eso dice, para que os maravilléis. Amén, hermanos. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos, y aquí entra Jesús en una conversación, hermanos, que los judíos conocían muy bien. Jesús les quería dar a explicar a estos judíos con los que estaba hablando quién era Él, hermanos. Como les digo, Él realmente, yo vi en estos pasajes cómo su amor se derrochaba ante un pueblo que le odiaba,
y aún así le quería decir, no, maravíllate y cree en mí. Y entonces va a mencionar unas palabras, hermanos, que para el pueblo judío era común escucharlas, que hablaba de la resurrección de los muertos. Dice ahí en el versículo 21, hermanos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y ahí me voy a detener un poquito para explicar mejor. Todos los que han podido leer la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos que algunos profetas volvieron a la vida a ciertas personas, hubo resurrecciones. Y el pueblo judío, hermanos, aunque no todos podían tener la ley, todos la conocían y conocían de estos profetas. Los más recientes que hemos visto, que son Elías y Eliseo, amén, recordemos que Dios les da el poder de levantarlos. El pueblo judío, hermanos, sabía que solo Dios tenía el poder de darle vida a los muertos. Por eso Jesús les dice en esta conversación y empieza a hablar de la resurrección. Y el pueblo judío, hermanos, sabía que estos profetas eran utilizados solamente como vasos. Para el pueblo judío era Jehová. Él resucita a los muertos. Él usa a los profetas para resucitar a los muertos. Y vemos cómo Jesús va a hacer otra declaración impactante para estos judíos, hermanos. Vamos a seguir leyendo en el 21. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vemos cómo Él, hermanos, se atribuye el derecho de darle vida a los muertos. Él no dice, yo soy un vaso usado por Dios. No, Él tiene el poder de hacerlo Él mismo y levantar a los muertos y darles vida. ¿Y qué estaba haciendo con estas declaraciones, hermanos? Vamos a ponernos en el lugar de los judíos. Imaginemos que nosotros somos los judíos y que enfrente de nosotros está Jesús diciéndonos, yo tengo el poder de darle vida a los muertos. Yo no soy un vaso como los profetas, yo tengo el poder. Les está diciendo, yo soy el mismo Dios de que ustedes conocen, hecho carne, y estoy aquí enfrente de ustedes. Imagínense lo impactante de las cosas que Jesús les estaba revelando a estos judíos, hermanos. Pero ¿qué pasa con estos judíos? Que ellos no podían ver nada más que la sanidad del paralítico y que ha sido una violación al día de reposo. Toda esta revelación tan impactante que Jesús les hace a estos judíos, ellos no la pueden ver. ¿Por qué? Porque en realidad no creían en Él. Porque su odio y las cosas físicas eran mucho más grandes que impedían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Y es muy impactante esto, hermanos, si nosotros no lo ponemos a meditar. Que el mismo Dios hecho carne esté enfrente de ti y te diga, yo soy Jehová, yo tengo el poder de resucitar a los muertos. ¿Y qué pasa, hermanos? Que los judíos como no podían ver más allá, porque solo veían lo terrenal, no lo espiritual, ni querían creer. Veían lo que ellos querían, hacían lo que ellos hacían a su conveniencia. No podían entender las palabras que Jesús les estaba diciendo, porque era mayor todo lo que estaban viendo, y era mucho mayor el odio que había en ellos acerca de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ahí también me voy a detener, hermanos, porque yo puedo ver tanto el amor de Dios hacia estos judíos que aunque le odiaban, Él quería dejarles claro que Él era el Hijo de Dios para que creyeran en Él, porque no quería que los que lo estuvieran escuchando se perdieran.
Y entonces trae otra cosa, hermanos, otra conversación que ellos entendían bien, hermanos, y habla del juzgar. Dice, dice el 22, porque el Padre a nadie juzga. Y el pueblo, hermanos, el pueblo judío sabía que el único juez supremo era Jehová. Y vamos a ver solo uno de los muchos versículos que hay. Vamos a irnos ahí a Jeremías 25:31, y cuando lo encuentre me indica con un amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y hay muchos versículos, hermanos, en los profetas y en el Antiguo Testamento, como vemos en Reyes, que dice Jehová va a juzgar. Jehová es el único que juzga a las naciones. Jehová juzgará a este pueblo, Jehová juzgará a esta nación. Ellos sabían, hermanos, que solo Jehová, solo Dios tenía el poder de juzgar, de ser el juez supremo. Y este es un versículo de muchos que usted puede encontrar, hermanos, con los profetas en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo les dice después Jesús de haber dicho eso, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y vemos cómo otra vez, hermanos, se atribuye el poder de ser el juez. Él les estaba diciendo, yo soy Dios, con estas palabras, porque ellos sabían que si solo Jehová tenía el poder de juzgar y alguien se estaba atribuyendo el derecho de juzgar, pues solo podía ser Dios. Amén, hermanos. Son declaraciones impactantes, hermanos, para el pueblo judío, y también debe ser impactante para nosotros, porque tenemos que tener bien en claro quién es Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué dice que todo el juicio se lo dio al Hijo? Dice el versículo 23, algo muy importante, hermanos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué quiere decir? Que Él no vino, hermanos, solamente a vanagloriarse y a decir, mírenme, soy el Hijo de Dios, porque Él fue humilde. Él les estaba diciendo a los judíos todas estas cosas para que lo honraran, para que le creyeran a Él, quién Él era, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo hecho carne. Por eso dice, vine para que me honren. Y el honrarlo, hermanos, tenía un propósito más grande que solo decir, miren, ahí va el Hijo de Dios. No, había un propósito más grande, que era lo que iba a hacer Él en la cruz del Calvario por todos nosotros. Como hemos estado viendo, hermanos, cada palabra que el Señor nos dice debe haber una reacción en nosotros. Cuando nosotros empecemos a comprender quién es Jesús por medio de lo que nos está diciendo, que es el Hijo de Dios, que Él vino a juzgar, que Él vino a salvarnos, que Él tenía el poder de dar vida, porque les estaba diciendo esto a los judíos, hermanos. Tiene que haber una reacción en nosotros. Y Él nos dice, todo esto es para que me honren a mí. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esta es, como decimos usualmente, ¿verdad?, una pedrada para los judíos, hermanos. ¿Por qué? Porque como hemos estado diciendo, ellos de labios honraban al Padre, pero su corazón estaba lejos de Él. Por eso le dice, para que honren al Hijo como honran al Padre en su corazón. Si es cierto que lo honran al Padre como dicen,
deberían de honrar al Hijo también, porque Él me envió a mí. Fíjense, hermanos, que ahora sí que les dan el corazón a los judíos, porque los iba a poner a pensar si en verdad estaban honrando al Padre, en una verdad, en una sinceridad, porque el Señor sabía que ellos estaban alejados de Dios. Y les dice, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que me envió. Si ustedes no me honran, tampoco están honrando al Padre. ¿Y qué es la honra, hermanos? Es acción. ¿A qué? A todo lo que el Señor nos ha dicho. Para ellos era acción verdadera a todo lo que el Señor les había dicho, por medio de Moisés y la ley, por medio de las fiestas, en ese propósito real que el Señor había puesto. No un propósito banal, no un propósito como nosotros quisiéramos, o como ellos quisieran, o como pensaran, porque ellos así vivían, hermanos, honrando a Dios como ellos querían y como ellos pensaran. Así estaba su corazón. Y pues si no honraban al Padre realmente, en sinceridad, menos iban a honrar al Hijo. Por eso dices, para que me honren, como honran al Padre, si es que en su corazón realmente está honrarlo. Y luego les dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El pastor una vez comentaba acerca del libro que estábamos leyendo los jóvenes, y hablaba de dos sujetos, uno que se llamaba formalista y otro que se llamaba hipocresía, y que ellos no entraban por la puerta estrecha, sino que se brincaban la barda, no honraban al Hijo, menos van a honrar al Padre. Y que eran formalista, hipocresía como ya conocemos todos, pues era una persona de doble ánimo. Y formalista era una persona que se guiaba por las obras. A formalista le gustaba que lo vieran, que estuviera en las bancas, que estuviera adorando, pero en su vida real, formalista vivía como él quería. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. No podemos brincarnos la puerta estrecha. Y eso les decía a los judíos. Si no me honran a mí, ¿por qué, hermanos? Porque Él estaba haciendo todas las señales, Él estaba cumpliendo todas las profecías. Si no me honran a mí, no van a honrar al Padre. Y es una reflexión que debe haber en nuestros corazones, hermanos. En el honrar al Padre y el honrar al Hijo con sinceridad y con verdad. ¿Y cómo se honra a una persona? Haciendo lo que Él dice. Vemos en el subtítulo, hermanos, que es la autoridad del Hijo. Él tiene autoridad sobre todos nosotros. Es como el Padre con el Hijo, tiene autoridad. Y por esa autoridad que tienen los padres sobre los hijos tienen que hacer lo que el Padre les dice. Y si no, no sé si a usted le ha tocado ver a muchos hijos que le contestan al papá que no hacen lo que dicen. ¿Por qué? Porque no ejercieron una autoridad de padres. Entonces el Señor tenemos que tener conscientes que Él es nuestra autoridad. ¿Y qué debemos de hacer? Lo que Él nos dice. Como le dijo el paralítico, bueno, pues si Él tuvo el poder de sanarme, ¿cómo no le voy a hacer caso? Si me mostró que Él es mayor que yo. Y esto era lo que les quería decir también el Señor Jesús a los judíos. Yo tengo mayor autoridad que ustedes. Ustedes en sus corazones creen tener autoridad, porque el corazón pecaminoso y natural es así, hermanos. Creemos tener la autoridad sobre todo, sobre el hijo, sobre la hermana, sobre el jefe del trabajo, hacer lo que nosotros pensamos. Así es el corazón natural y humano. Y hay que aceptarlo, hermanos. Hay que tener consciente que así es el corazón natural y hay que tener consciente, pero el Señor es mayor
que eso. Pero el Señor tiene la autoridad. Amén, hermanos. Vamos a seguir en el siguiente versículo, hermanos, en el versículo 24. Amén. Dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Recordemos que estaba hablando de la resurrección Jesús y les estaba haciendo una referencia a algo palpable, a esa resurrección del hijo de la mujer tsunamita. Amén. Pero ahora les está diciendo algo mucho más profundo, porque no está hablando de una resurrección, hermanos, como las que ellos ya conocían. Está hablando de una resurrección del corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros éramos muertos en el pecado hasta que Él vino a hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Y si creemos en esto, ¿qué ganamos? Dice, vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vamos a regresarnos arriba y vamos a leer con cuidado este pasaje, este versículo. De cierto os digo, a la verdad les digo, porque yo no hablo mentiras. Amén, dice el Señor Jesús. El que oye mi palabra, primeramente, el que oye mi palabra. ¿En qué estaban atentos los judíos? En estar viendo qué estaba haciendo Jesús. Y ni siquiera lo veían, hermanos, con un propósito de creerle, no, nada más estaban buscando a ver en qué se equivocaba, a ver en qué fallaba. Ahí estaba puesto su corazón y ahí estaban puestos sus oídos. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Dice el Señor, el que oye mi palabra, el que están sus oídos atentos a mi palabra, todos los días. Y el escuchar, hermanos, la palabra de Dios no solamente es que el hermano venga y te predique o vengas aquí a la iglesia o escuches una predicación. No, escuchar la palabra de Dios también es leerla, estudiarla, escudriñarla. El que oye mi palabra. Y luego viene, hermanos, otra palabra muy importante para el creyente. Dice, y cree al que me envió. Y viene la fe, hermanos, ante la palabra de Dios y ante creer que de verdad Jesús es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra y que Dios mismo se hizo carne para morir en esa cruz del Calvario, perdonando los pecados de todos nosotros, todos los pecados, y ninguno faltó en esa cruz del Calvario. Amén, hermanos. Es creer en Él, tenerle en fe. Me he topado con mucha gente, hermanos, que de verdad me dice que yo le hago oración a Dios, pero no a Jesús. Porque pues si ya oro a Dios, pues es directo. Y a Jesús no. Creer en el que me envió también es creer en Jesucristo. Él es el puente, hermanos. Él es el único que puede conectarnos con el Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué? Recordemos bien, hermanos, hay que tenerlo bien en claro. Nosotros, en el pecado, pues no podíamos ir a la presencia del Padre, porque en donde está el Padre hay santidad. Entonces el pecado no podría entrar en donde había santidad. ¿Y qué hizo el Señor Dios? Mandó a su Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? Perdonar nuestros pecados. ¿Y qué pasó con eso? Se abrió el puente hacia Dios. Y entonces ahora sí podemos ir con Dios a través del Hijo. Por eso dice, no pueden honrar al Padre si no honran al Hijo. Él es el puente.
Y a veces como cristianos olvidamos que Él es el puente. Olvidamos el sacrificio. A veces nos ponemos en la misma situación de los judíos, hermanos, aún siendo del pueblo de Dios. Porque como dice el pasaje, los oídos no están a la palabra de Dios. Y como no está cayéndonos, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo en nuestro corazón, pues menos le vamos a creer. Se nos va a venir todo el mundo encima, que si la enfermedad, que si la escasez de alimento, que si la falta de trabajo. Y entonces ya nuestra atención ya se desvió. Por eso dice que es importante primero oír la palabra de Dios y estudiarla, porque a través de eso, hermanos, vamos a conocer a quien le estamos sirviendo y a quien estamos adorando y quien está con nosotros en medio de la prueba y en medio de la enfermedad y en medio de la falta de trabajo. Y luego, hermanos, también creer que Él lo puede hacer. Fíjese todas las declaraciones que el Señor Jesús les estaba haciendo a estos judíos, hermanos. Todos los días el Señor se pone enfrente de nosotros y a lo mejor no lo vemos físicamente, pero su Espíritu Santo está ahí diciendo: yo soy el mismo Dios de esa palabra que tú lees y estoy aquí enfrente de ti, con ese mismo poder y con esa misma gloria. Y a veces nosotros caemos en el lugar de los judíos y está alguien tan impresionante enfrente de nosotros, en nuestros oídos, tratando de darnos ese ánimo y estas fuerzas. ¿Y qué hicieron los judíos? Le odiaron. Lo querían matar. Para ellos en su corazón ya estaba muerto, no lo querían. No creían en Él. Por eso es importante, hermanos, la fe. Por eso es importante conocer en Dios y decirle: Señor, yo creo que tú eres real. Y pueden venir tantas voces a mi vida y tantos problemas que me digan: no es cierto. Pero yo sé que tú eres real porque hasta aquí tú me has sostenido y hasta aquí tú me has demostrado que eres real. Amén. La fe, hermanos, como hemos dicho, no es pasiva, es activa y tiene que nacer también de nosotros mismos. Es un don que Dios te dio para que tú lo actives y no se quede quieto. Como les decía a los judíos, para que os maravilléis, para que te deslumbre, y esa luz va a quitar todas esas tinieblas, para que te maravilles, no para que te quedes quieto nada más sabiendo lo que sabes. E incluso, hermanos, hay gente que ha experimentado milagros de sanidad, que ha visto milagros, y ¿qué pasa? Se quedan igual. Ahí, no accionan. Y la fe es de accionar para que te maravilles, para que me honres, para que creas en mí. Mírame, ¿quién soy yo? Y este Jesús que estamos viendo, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, está con nosotros. Y tenemos que creerle que está con nosotros, hermanos. Que Él es ese Dios todopoderoso, hermanos. Que para Él no hay nada imposible. Por eso es tan importante esta palabra, y si usted puede, ahí enciérrela, sufráyela, creer. Oír mi palabra y creer. Después sigue diciendo, hermanos, tiene vida eterna. Eso nos va a dar vida eterna, hermanos. Y tenemos que cuidarla. Yo me acuerdo que alguna vez escuché una reflexión, hermanos, donde decía que la vida eterna es como una caja de regalos que todavía no podemos abrir, pero que el Señor nos da. Y la tenemos en nuestras manos y tenemos que cuidarla y esperar a llegar a ese día que Cristo venga por su iglesia para poder abrir esa caja de regalos y vivir con Él en la eternidad. El que oye la palabra y cree tiene vida eterna. No va a venir por un cristianismo a medias, hermanos.
No va a venir por alguien que le cree en unas cosas y en otras no. No va a venir por alguien que nada más escuche por oír, no. El que oye mi palabra, pone sus oídos y sus ojos a mí, y el que me cree, al Padre como a mí, ese va a tener la vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Era el propósito, hermanos, por el cual el Señor Jesús les estaba diciendo todas estas revelaciones a los judíos, porque no quería que ellos tampoco se perdieran a pesar de que lo odiaran. Vemos el gran amor y la gran misericordia de Dios diciéndoles a estos hombres que estaban ahí señalándolo, que estaban ahí odiándolo, que estaban ahí buscando su muerte, diciendo, si tú crees en lo que yo digo y me crees a mí y honras al Padre como me honras a mí, tú no vas a ser condenado. Vemos cómo Jesús completo, hermanos, es ese San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el propósito del Señor, hermanos, que no nos perdamos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que ya hizo el sacrificio y ya vengo y me siento en la banca y vivo como yo quiero. No, hermanos, así eran los judíos. Es accionar tu fe en tu vida diaria, oír su palabra en tu vida diaria, todos los días, a todas horas. Como le digo, Él está ahí presente diciendo, aquí estoy. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que estén atentos, hermanos, iba a venir la hora. Como hablamos aquí, ya no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de algo espiritual. Va a venir una hora donde todos aquellos que oyen mi voz, la voz del Hijo de Dios, van a tener vida. Y ya no van a ser como muertos. Porque la palabra los dice como muertos, hermanos. Usted puede ver cómo camina la gente de afuera, como sin un propósito, como no saber a dónde ir y no saber qué hacer en cada situación. Por eso dice, es como si estuvieran muertos, como cuerpos andantes nada más. Y Jesús vino a traernos esa vida, de muerte a vida, hermanos. Y los que oyen esta palabra es tan poderosa que van a vivir. Amén, hermanos. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vuelve el Señor a Jesús a decirle, yo no soy igual que todos ustedes. Porque el Padre Él quiere hacer énfasis, hermanos, en que nosotros tenemos vida cuando nacemos, cuando el Señor nos dio la vida, y vamos a morir y vamos a dejar de existir. Pero el Señor dice que no, que así no fue Él, que Él tiene vida en sí mismo y que no ocupa de nadie. Y Él quería recalcarles a los judíos eso también. Yo no necesito de nadie para existir. Hemos visto, el Padre es eterno, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo, y les vuelve a decir, yo no soy igual a ustedes, yo no soy un hombre común. Les vuelve a recalcar, hermanos, el Señor el tener vida en sí mismo. Versículo 27, hermanos, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Y aquí, hermanos, en esta palabra que el Señor hace, que es el Hijo del Hombre, lo hace porque ellos conocían que había una profecía, hermanos.
hablando del Hijo del Hombre. Todas las palabras que Jesús utiliza en la conversación con los judíos, hermanos, son palabras que ellos conocen bien y que el Señor no quería que ignoraran. Y vamos ahí a Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 y 14. Capítulo 7, del 13 al 14. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Dice que venía en las nubes, hermanos. ¿Como quién? Como un hijo de hombre. Y estas palabras el pueblo judío, hermanos, las conocía. Por eso el Señor Jesús, vamos a ver que en los evangelios se atribuye ese título, porque Él era el Mesías prometido. Por eso dice el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Y que a Él le había dado esa autoridad el Señor. ¿Quién podía tomar una autoridad de juzgar al mundo sino a alguien perfecto, a alguien que mereciera tener ese poder de juzgar, hermanos? Les estaba diciendo, yo soy perfecto como el Padre. Yo no soy cualquier hombre. Por eso Él dice, el Hijo del Hombre. ¡Ey, identifíquenme! Ustedes conocen ese título, el Hijo del Hombre. El Señor les estaba dando todas las señales para que le creyeran y no se perdieran, hermanos. Es el amor de Dios. Y no solo ese amor está nada más hacia los judíos con quien estaba hablando, está hacia todos nosotros, hermanos. Amén. Dice, seguimos leyendo ahí después del versículo 27, después de la coma, dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y les da una advertencia y les da dos caminos, hermanos. Y esto es una advertencia para nosotros y nos da esos mismos dos caminos. Que si le creemos, hermanos, si lo escuchamos, podemos estar en esa resurrección de vida. Más lo que no, hermanos, más los que no, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Por qué es importante saber todo esto, hermanos? A lo mejor usted podrá decir, bueno, es que yo ya lo sabía, es que yo ya sabía quién es Jesús. Los judíos con quien hablaba no lo sabían, hermanos, y Jesús les estaba haciendo estas declaraciones tan impactantes para su vida. Pero esta noche, hermanos, el Señor quiere que sigamos recordando quién es Él en nuestras vidas y para nuestras vidas. Que verdaderamente le creamos. Hermanos, el Señor quiere que comprendamos quién es su Hijo, quién es Él y quién es el Espíritu Santo para estas situaciones difíciles. Que usted le diga, yo te creo, me siento agobiada, me siento cansada, ve todo lo que está pasando, pero tu palabra me ha dicho quién tú eres y yo te creo. Tu Espíritu Santo está aquí todos los días, porque dijo el Señor que cuando Él se fue, a todos los que le recibieron, hermanos, a todos los que creyeron en Él, les dio al Espíritu Santo, los selló. Ahí está el Espíritu Santo todos los días, para darnos fuerza, para consolarnos, para exhortarnos, para guiarnos. No estamos solos y no lo vamos a estar jamás.
Si vamos todos los días creyendo quién es Él y cuál es su poder, Él va a hacer que las cosas sucedan. No hay nada, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Y aunque en unas cosas nos pueda decir que no, Él va a estar ahí con nosotros cuando nos diga no, pero yo voy a estar aquí consolándote por ese no que te di. Y te voy a decir por qué no. Pero no estás solo. En el proceso, hermanos, que se alarga, no estás solo. Cree en mí, sí te creo, Señor. ¿Me lo estás diciendo en serio? Porque puedo ver tu corazón y a lo mejor solo lo estás diciendo de palabras. Cree en mí verdaderamente. Escudriña mis palabras. Te vas a dar cuenta de quién soy yo. Y cuando creas verdaderamente y tu corazón lo lleves hacia mí, yo lo voy a hacer. En el tiempo de mi voluntad. Pero yo quiero conocer tu corazón. Y quiero acabar, hermanos, con un versículo que está en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque, y vamos a leer, después de los 2 puntos, quiero que usted lea esto conmigo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Y anotaba una reflexión muy pequeña sobre este versículo y dice, el crecimiento espiritual es el resultado de cuánto confiamos en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor, hermanos, le decía a estos judíos, y para nosotros es un recordatorio, mira quién soy yo, mira quién está sirviendo, mira quién va del lado tuyo. A veces podemos decir, sí, el Señor como gigante va enfrente de mí, ni siquiera conocemos bien a Él, a Dios. A veces solo lo decimos por decirlo, y a veces lo decimos y no lo creemos, hermanos. Y el Señor nos pide fe, escudriña mi palabra, yo te voy a dar vida eterna. Cree en mí. La fe y la confianza que nosotros le tenemos que tener al Señor, el mismo Dios de ese Antiguo Testamento, hermanos. El mismo que incendió aquella ofrenda que estaba mojada hasta más no poder. Ese mismo Dios, hermanos, que dio la resurrección al hijo de la tsunamita. Ese mismo Dios que abrió el mar. El mismo Dios que llamó a Moisés. El mismo Dios que tiene ese poder está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, y tenemos que creerle. Ya no podemos dormir. Ya no podemos seguir igual. Dice el Señor Jesús, mayores cosas haré para que, ¿qué, hermanos? Os maravilléis y honres al Hijo y le creas.